Imaginen por un momento. El líder más grande de la historia de la humanidad acababa de morir. Moisés, el hombre que dividió el Mar Rojo, que recibió los 10 mandamientos directamente de Dios, que guió a millones de personas por el desierto, había muerto. Pero algo extraordinario estaba sucediendo en ese momento, algo que la mayoría de la gente desconocía. El mismo Arcángel Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, descendía de los cielos para una batalla épica contra el mismo Satanás. ¿Y saben por qué luchaban? Por el cuerpo de Moisés. Pero espera un momento. ¿Por qué demonios deseaba Satanás tanto el cuerpo de un muerto? ¿Qué pretendía hacer con él? ¿Y por qué Dios envió a su arcángel más poderoso para impedirlo? Si te intriga esta historia, comenta abajo. Quiero saber más, porque en los próximos minutos revelaré una verdad que te impactará por completo. Y si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón ahora, porque aquí encontrarás contenido tan profundo sobre los misterios bíblicos cada semana. Esta historia está escrita en la carta de Judas, versículo 9, donde dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Solo un versículo, solo unas pocas palabras. Pero detrás de este pasaje se esconde una de las batallas espirituales más intensas jamás registradas en la Biblia. La mayoría de la gente lee este pasaje y piensa: oh, es solo otra historia bíblica. Pero no lo es. Esta lucha por el cuerpo de Moisés revela secretos sobre la naturaleza del bien y del mal, el poder de la resurrección y planes diabólicos que podrían haber cambiado por completo el curso de la humanidad. Y mira qué interesante. Si estás viendo este video, probablemente sea porque Dios te está llamando a conocer verdades más profundas. Así que comenta abajo: Dios me trajo aquí, para que sepa que estás dispuesto a ir más allá de lo superficial. Para entender por qué Satanás quería tanto el cuerpo de Moisés, necesitamos retroceder en el tiempo y analizar quién era realmente este hombre extraordinario. Moisés no era solo un líder, era el único ser humano que hablaba con Dios cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Éxodo 33:11 lo deja muy claro. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía tanto que el pueblo no soportaba mirarlo. Este hombre había sido literalmente transformado por la presencia de Dios. ¿Pero sabes por qué resplandeció el rostro de Moisés? No fue solo un efecto visual, fue la manifestación física de la gloria de Dios impregnada en su carne. Éxodo 34:29 dice que la piel de su rostro resplandecía. La palabra hebrea usada aquí es karán, que significa emitir rayos de luz. Esto no es metafórico, sino literal. El cuerpo de Moisés había sido alterado a nivel molecular por la presencia de Dios. Y este es el primer secreto que explica por qué Satanás lo deseaba tanto. Ahora imaginen esto: un cuerpo humano tocado por la gloria de Dios tan intensamente que su propia estructura celular cambió. Un cuerpo que no solo reflejaba la luz de Dios, sino que se había convertido en un conductor de esa luz. Pero hay más. Moisés poseía un poder sobrenatural como ningún otro líder. Dominaba los elementos de la naturaleza. El agua se convirtió en sangre con un simple gesto. El mar se abrió ante él. Las rocas brotaron agua cuando las tocó. Este no era un poder humano. Era un poder divino que operaba a través de un hombre. Y aquí hay algo que pocos comprenden. Estos milagros no fueron solo manifestaciones del poder de Dios a través de Moisés. Eran evidencia de que el ADN espiritual de Moisés había sido reescrito por la presencia divina. Cuando Moisés extendió su bastón sobre el Mar Rojo, no era solo un bastón el que se movía. Era un hombre cuya esencia se había transformado tanto que se convirtió en un canal directo del poder creador de Dios. Y aquí está la primera pista de por qué Satanás quería ese cuerpo. Moisés era el único hombre en la tierra que había experimentado una transformación física y espiritual tan profunda que su propio cuerpo había sido cambiado por la gloria de Dios. Ahora dime algo. ¿Te has parado a pensar qué pasaría si el enemigo pusiera sus manos en un cuerpo tocado de esta manera por Dios? Comenta abajo. Nunca lo había pensado. Si esta reflexión te impactó, profundicemos. En Deuteronomio 34:7, la Biblia hace una curiosa observación sobre Moisés. Tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos no se apagaron ni su vigor se desvaneció. Esto significa que incluso a los 120 años, Moisés mantuvo la fuerza y la vitalidad de un joven. Esto no es normal, es sobrenatural. El cuerpo de Moisés fue preservado de una manera que desafía todas las leyes de la naturaleza. Y si hay algo que Satanás siempre ha deseado, es el poder de desafiar las leyes que Dios ha establecido. ¿Pero por qué permitió Dios que Moisés viviera tanto y fuera tan vital?
La respuesta se encuentra en Números 20, 12. Dios le dijo a Moisés: porque no creíste en mí lo suficiente como para santificarme ante los ojos de los israelitas, no introducirás a esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida por un momento de desobediencia, pero Dios, en su misericordia, le concedió 40 años más de vida para que pudiera preparar a Josué y cumplir la ley. 40 años de vida sobrenatural, donde su cuerpo no envejeció. 40 años en los que cada célula de su cuerpo fue sostenida directamente por el poder de Dios. 40 años en los que se convirtió cada vez más en un receptor de la gloria divina. Y al final de esos 40 años, cuando Moisés finalmente murió, su cuerpo no solo fue preservado, sino que fue imbuido de 40 años adicionales de presencia divina. Si estás siguiendo esta revelación y te estás dando cuenta de la magnitud espiritual de lo que estamos hablando, deja un me gusta en el video para demostrar que lo entiendes. Pero la pregunta es aún más profunda. ¿Sabes cuál era el verdadero plan de Satanás? Quería usar el cuerpo de Moisés para crear el mayor engaño de la historia de la humanidad. Piénsenlo. Si Satanás obtuviera el cuerpo de Moisés, podría usarlo para resucitar una versión corrupta del gran líder. Imaginen el impacto que esto tendría en el pueblo de Israel. Imaginen si un Moisés apareciera de repente, predicando un mensaje diferente, contradiciendo los mandamientos que el verdadero Moisés había recibido. Pero el plan de Satanás era aún más siniestro. No solo quería un falso Moisés, quería un Moisés que pudiera realizar los mismos milagros que el verdadero Moisés. Y para ello, necesitaba un cuerpo que aún conservara la unción divina. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Mateo 24:24? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Satanás llevaba 2000 años intentando implementar este plan antes del nacimiento de Jesús. Quería crear un falso profeta tan convincente que ni siquiera los elegidos de Dios pudieran discernirlo. Y no termina ahí. Existe una tradición judía que dice que Moisés no murió de forma natural. Según esta tradición, Dios mismo besó a Moisés y se llevó su alma. Esto significa que el cuerpo de Moisés no había sufrido el proceso normal de descomposición. Se encontraba en un estado de preservación sobrenatural. La tradición judía llama a esto Mitat Neshika, muerte por el beso de Dios. Según esta tradición, cuando llegó el momento de morir, Moisés no pudo entregar su alma. Su alma estaba tan unida a Dios que no quería separarse de su cuerpo. Entonces Dios mismo descendió y con un beso separó suavemente el alma de Moisés de su cuerpo. Pero este beso divino dejó una marca en el cuerpo, una marca que lo preservó de la corrupción. Si te das cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando aquí, deja un me gusta en el vídeo para demostrar que estás siguiendo esta revelación. El cuerpo de Moisés no era solo un cuerpo, era un vaso santificado por la presencia de Dios de una manera única en la historia. Y Satanás lo sabía. Sabía que si lograba obtener ese cuerpo, podría usar el poder residual que aún conservaba para sus malvados propósitos. Pero hay algo aún más profundo. ¿Sabías que Moisés era un tipo de Cristo? Al igual que Jesús, Moisés fue un liberador, un legislador, un mediador entre Dios y la humanidad. Y al igual que Jesús, Moisés tuvo una muerte y un entierro misteriosos, desconocidos para todos. Deuteronomio 34:6 dice: y lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. ¿Por qué ocultó Dios la tumba de Moisés? ¿Por qué nadie sabe dónde está enterrado? La respuesta está directamente relacionada con la batalla entre Miguel y Satanás. Dios sabía que si se conocía la tumba de Moisés, el pueblo podría convertirla en un lugar de adoración idólatra. Pero aún más importante, Dios sabía que Satanás haría todo lo posible por encontrar y profanar ese cuerpo. Pero hay algo que poca gente sabe sobre el lugar donde fue enterrado Moisés. Bet-peor significa casa del ídolo Peor. Peor era una deidad pagana asociada con la lujuria y la idolatría. ¿Por qué eligió Dios enterrar a su siervo más santo en un lugar asociado con la idolatría? La respuesta te sorprenderá. Dios le enviaba un mensaje a Satanás. Le decía: aún en el territorio que consideras tuyo, incluso en el lugar de la idolatría, mi santidad prevalece. Mi siervo está protegido incluso en el valle de sombra de muerte. Fue una declaración de guerra espiritual. Dios no solo protegió el cuerpo de Moisés, sino que lo colocó estratégicamente en un lugar donde Satanás creía tener poder. Y sin embargo, ni Satanás ni sus demonios pudieron encontrarlo. Comenta a continuación: Dios es un estratega.
Si te estás dando cuenta de la profundidad de los planes divinos que estamos revelando aquí. Y hay más. ¿Sabías que solo hay 3 personas en la Biblia cuyo lugar de sepultura se desconoce? Moisés, cuyo cuerpo fue escondido por Dios. Elías, quien fue llevado vivo. Y Jesús, cuya tumba quedó vacía. Esto no es casualidad. Es un patrón profético. Demuestra que hay ciertas personas tan importantes para el plan de Dios que ni siquiera en la muerte pueden ser tocadas por el enemigo. Pero aquí está el secreto más profundo. Moisés, Elías y Jesús representan la ley, los profetas y la gracia. Representan la totalidad de la revelación de Dios a la humanidad. Y Satanás no puede tocar a ninguno de ellos. Cuando Satanás intentó conquistar el cuerpo de Moisés, no solo intentaba corromper a un hombre, intentaba corromper la propia ley de Dios, intentaba destruir el fundamento moral sobre el que se construyó toda la civilización. Si estás viendo conexiones que nunca antes habías notado, si estás comprendiendo que la Biblia es mucho más profunda de lo que imaginabas, comenta a continuación, la Biblia es profunda, y comparte este video con alguien que necesite conocer estas verdades. Y aquí llegamos al momento más intenso de nuestra historia, la batalla entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Imaginemos la escena. El arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, cara a cara con Lucifer, el querubín caído, peleando por el cuerpo del líder más grande que la humanidad haya conocido jamás. Pero antes de profundizar en los detalles de esta batalla épica, es necesario comprender algo fundamental. No se trató de una contienda cualquiera, fue una guerra que sacudió los cimientos del universo espiritual. Del lado de Satanás no solo estaba el príncipe de las tinieblas, había reunido una legión de demonios, principados y potestades. Había convocado a todas las fuerzas del infierno, porque sabía que esta era su oportunidad de cambiar el curso de la historia. Imagina la escena. El valle donde Moisés fue enterrado está invadido por una oscuridad sobrenatural. Demonios descienden del cielo como una tormenta de oscuridad. El aire mismo tiembla con la presencia del mal. Pero del lado de Miguel no había un solo ángel. Estaba toda la hueste celestial, serafines, querubines y todos los ángeles que permanecieron fieles a Dios. El cielo se había movilizado para proteger el cuerpo de su siervo. Y aquí está el detalle que te impactará. Miguel no usó su propia autoridad para derrotar a Satanás. El texto dice que no se atrevió a pronunciar una maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. ¿Por qué el arcángel más poderoso del universo no usó su propio poder contra Satanás? ¿Por qué necesitaba invocar el nombre del Señor? La respuesta te sorprenderá. Miguel sabía que esta no era una batalla cualquiera. Era una batalla que involucraba el plan de redención de Dios. El cuerpo de Moisés representaba mucho más de lo que parecía. Pero hay algo más profundo aquí. Miguel sabía que si usaba su propia autoridad contra Satanás, sentaría un precedente peligroso. Le estaría dando a Satanás el derecho de cuestionar toda autoridad angelical. Así que Miguel hizo algo estratégico. No luchó contra Satanás con fuerza angelical. Invocó la autoridad suprema de Dios. Dejó claro que esta batalla no era entre ángeles, sino entre el Creador y la criatura rebelde. Y cuando Miguel dijo, que el Señor te reprenda, ocurrió algo extraordinario. La voz de Dios resonó por todo el universo, y Satanás fue expulsado con una fuerza que estremeció los cielos. Existe una tradición que afirma que Moisés no murió en realidad, que fue trasladado, al igual que Enoc y Elías, y que la disputa sobre el cuerpo fue, en realidad, una disputa sobre el derecho de Moisés a volver a la tierra. Según esta tradición, Dios había prometido que Moisés regresaría en los últimos días. Pero para que esto sucediera, su cuerpo debía ser preservado de la corrupción. Y aún más importante, debía ser protegido de la contaminación demoníaca. ¿Y saben cuándo ocurrió esto? En la transfiguración de Jesús. Moisés apareció con Elías, hablando con Jesús en la montaña. Si Satanás hubiera ganado esa batalla, esta gloriosa manifestación nunca habría sucedido. Pero imaginen qué habría sucedido si Satanás hubiera puesto sus manos sobre el cuerpo de Moisés en esa batalla. Cuando llegó el momento de la transfiguración, en lugar de aparecer el verdadero Moisés, podría haber aparecido una versión corrupta, controlada por el enemigo. Jesús se habría encontrado cara a cara con un demonio disfrazado de Moisés. El momento más glorioso de su ministerio terrenal se habría convertido en una trampa diabólica. Pero hay más. Hay una profecía que dice que Moisés regresará como uno de los 2 testigos del Apocalipsis. Apocalipsis 11 habla de 2 testigos que tendrán el poder de cerrar los cielos, convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plagas.
Estos son precisamente los poderes que Moisés demostró en Egipto. Si Satanás hubiera obtenido el cuerpo de Moisés, podría haber impedido el cumplimiento de esta profecía. Podría haber corrompido el plan profético de Dios para los últimos días. Y aquí hay una revelación que te dejará sin aliento. Algunos eruditos creen que la batalla por el cuerpo de Moisés fue en realidad una batalla por el futuro de la humanidad. Porque si Satanás hubiera ganado, habría tenido el poder de impedir la segunda venida de Jesús. Piensen conmigo, si los dos testigos del Apocalipsis no pudieron comparecer porque uno de ellos era corrupto, ¿cómo se cumpliría el plan profético de Dios? ¿Cómo podría regresar Jesús si las señales del fin no se manifestaban? Comenta a continuación. Ahora lo entiendo, si te estás dando cuenta de la magnitud espiritual de lo que estamos hablando. Pero hay algo aún más impactante en esta batalla. Algunos textos antiguos sugieren que Satanás no solo quería el cuerpo de Moisés, sino también su alma. Quería corromper no solo el cuerpo, sino la esencia misma del gran líder. ¿Y por qué era esto tan importante para Satanás? Porque Moisés era el único hombre que había visto a Dios cara a cara y sobrevivido. Era el único que conocía los secretos más profundos del Altísimo. Si Satanás pudiera corromper a Moisés, obtendría acceso a conocimiento que le daría una ventaja en la guerra espiritual. Podría aprender sobre las estrategias de Dios, sobre los planes de Dios para la humanidad. Pero Miguel lo sabía, y por eso luchó con tanta fuerza. No era solo el cuerpo de Moisés lo que estaba en juego, era la seguridad misma del reino de Dios. Y cuando Miguel dijo, "El Señor te reprenda", no solo estaba expulsando a Satanás, estaba declarando que hay límites que ni siquiera el príncipe de las tinieblas puede traspasar. Estaba estableciendo que la autoridad de Dios es absoluta e incuestionable. Pero espera, aún no he terminado. Hay un detalle en esta historia que muy poca gente conoce, un detalle que cambiará por completo tu perspectiva de esta batalla. El nombre Miguel significa "quien como Dios". Y según algunas interpretaciones teológicas, Miguel no es solo un arcángel. Miguel es una manifestación preencarnada de Jesucristo. Esto significa que la batalla por el cuerpo de Moisés fue en realidad una batalla entre Jesús y Satanás. El mismo Jesús que luego vendría a la tierra y moriría en la cruz, ya luchaba contra el diablo para proteger el plan redentor de Dios. Pero hay algo aún más profundo aquí. Si Miguel es realmente Jesús en una manifestación preencarnada, entonces esta batalla fue un ensayo de la gran batalla que tendría lugar en la cruz. Consideren esto. En la batalla por el cuerpo de Moisés, Miguel no usó su propia fuerza. Invocó la autoridad del Padre. En la cruz, Jesús tampoco usó su propia divinidad para escapar de la muerte. Se sometió a la voluntad del Padre. Y en ambos casos, la victoria llegó mediante la sumisión a la autoridad suprema de Dios. Miguel ganó cuando dijo, "El Señor te reprenda". Jesús ganó cuando dijo, "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Pero hay algo que te dará escalofríos. ¿Sabías que esta batalla por el cuerpo de Moisés fue profética? Fue un anticipo exacto de lo que le sucedería al cuerpo de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, Satanás creyó haber ganado, creyó haber derrotado finalmente el plan de Dios. Pero, al igual que en la batalla por el cuerpo de Moisés, Satanás estaba completamente equivocado. Y aquí está la revelación que te dejará sin palabras. Hay sorprendentes paralelismos entre la muerte de Moisés y la muerte de Jesús. Moisés murió en el monte Nebo, mirando hacia la tierra prometida. Jesús murió en el monte Calvario, allanando el camino hacia la verdadera tierra prometida celestial. Moisés fue enterrado en un valle escondido. Jesús fue enterrado en una tumba prestada que también permanecería vacía. El cuerpo de Moisés fue disputado por ángeles y demonios. Jesús descendió al Hades y derrotó a la muerte y al infierno. Moisés apareció resucitado en la transfiguración. Jesús resucitó al tercer día. Si estás viendo estas conexiones proféticas y te das cuenta de que la Biblia es un libro mucho más profundo de lo que imaginabas, comenta a continuación, Jesús es el centro, porque eso es lo que estamos descubriendo aquí. Pero hay más. ¿Sabes por qué Miguel fue elegido específicamente para esta batalla? ¿Por qué no Gabriel, el mensajero de Dios? ¿Por qué no otro ángel poderoso? Porque Miguel es el ángel de la guerra espiritual. Es el príncipe que lucha por las naciones. Y la batalla por el cuerpo de Moisés no se trataba solo de un hombre. Se trataba del destino de toda la nación de Israel. ¿Recuerdan lo que dice Daniel 12:1? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Miguel es el ángel que protege a Israel. Y Moisés era el símbolo supremo de esa nación.
Si Satanás hubiera logrado corromper el cuerpo de Moisés, habría alcanzado una victoria simbólica sobre toda la nación de Israel. Habría demostrado que ni siquiera el líder más grande del pueblo elegido estaba a salvo de su influencia. Pero Miguel lo impidió. Y al impedirlo, sentó un precedente que perduraría hasta los últimos días. Declaró que Israel tiene un protector celestial que jamás será derrotado. Y aquí hay algo que te impactará. Esta batalla por el cuerpo de Moisés aún continúa hoy. No literalmente, sino espiritualmente. Satanás sigue intentando corromper el legado de Moisés. Sigue intentando destruir la ley de Dios, tergiversar los mandamientos y hacer creer a la gente que la palabra de Dios no es confiable. Pero Miguel sigue luchando. Jesús sigue protegiendo la integridad de la palabra de Dios. Y así como ganó aquella antigua batalla, seguirá ganando hasta el fin de los tiempos. Y aquí está la revelación que te impactará por completo. Si Jesús tuvo que luchar contra Satanás para proteger el cuerpo de Moisés, imagina lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz. Imagina la batalla espiritual que se libró por el cuerpo de Jesús. La diferencia es que cuando Jesús murió, no permaneció muerto. Resucitó. Y cuando resucitó, no solo venció a la muerte, destruyó por completo los planes de Satanás. Si ves conexiones espirituales que nunca antes habías notado, dale me gusta al video y comenta: Jesús ganó, para demostrar que entiendes la profundidad de esta revelación. Pero hay algo más que pocos saben. Algunos eruditos creen que la batalla por el cuerpo de Moisés se libró en el mundo espiritual, pero tuvo consecuencias en el mundo físico. Creen que terremotos, tormentas y otros fenómenos naturales ocurrieron en esa región mientras se libraba la batalla espiritual. Que la naturaleza misma reaccionó a la intensidad de esa guerra celestial. Y si eso es cierto, imagínense lo que sucedió cuando Jesús murió. Mateo 27:51 dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Esto no era solo un fenómeno natural. Era la manifestación física de una guerra espiritual que se libraba en dimensiones invisibles. La naturaleza reaccionaba a la batalla más intensa que el universo jamás había presenciado. Y aquí hay algo que te dejará boquiabierto. La batalla por el cuerpo de Moisés fue registrada para enseñarnos algo fundamental acerca de cómo Dios protege a quienes le pertenecen. Cuando Miguel dijo, "El Señor te reprenda", no solo estaba derrotando a Satanás, estaba estableciendo un principio que sigue vigente. Nadie puede tocar lo que Dios protege. ¿Por qué Satanás deseaba tanto el cuerpo de Moisés? La respuesta es impactante. La batalla por el cuerpo de Moisés terminó con la victoria de Miguel. Satanás fue derrotado y el cuerpo de Moisés quedó protegido de los planes malignos del enemigo. Pero esta victoria tuvo un significado mucho mayor. Fue un anticipo de la victoria final que Jesús alcanzaría en la cruz. Fue una demostración de que, por poderoso que sea el enemigo, por astutos que sean sus planes, Dios siempre tiene la última palabra. Y cuando Miguel derrotó a Satanás en esa batalla, no solo protegía un cuerpo, protegía la integridad del plan redentor de Dios. Aseguraba que la ley permaneciera pura, que la palabra de Dios no se corrompiera y que las profecías sobre el Mesías se cumplieran. Imaginen si Satanás hubiera ganado. Imaginen si hubiera logrado crear un falso Moisés que predicara un mensaje diferente. ¿Cómo reconocería el pueblo de Israel al verdadero Mesías cuando viniera? Pero Dios no permitió que eso sucediera. Envió a su ángel más poderoso para asegurar que su plan se cumpliera exactamente como se había planeado desde la fundación del mundo. Y aquí hay algo que les resonará profundamente. La victoria de Miguel en esa batalla fue una garantía de que Jesús vendría. Fue una promesa de que la cruz sucedería. Fue una declaración de que la salvación de la humanidad estaba asegurada. Porque si el cuerpo de Moisés, que representaba la ley, estaba protegido por Dios, imaginemos lo que Dios haría para proteger a Jesús, que representa la gracia. ¿Y sabes lo que esto significa para ti hoy? Significa que si Dios protegió el cuerpo de Moisés de los ataques de Satanás, también te protegerá a ti. Si Dios envió a su arcángel más poderoso a librar una batalla por su siervo, imagina lo que hará por ti, que fuiste comprado con la sangre de Jesús. Deuteronomio 33:27 dice: El Dios eterno es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Los mismos brazos que protegieron a Moisés te protegen ahora. Pero hay más. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19 que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto significa que tu cuerpo es más sagrado de lo que crees. Está más protegido de lo que crees. Si Satanás deseó tanto el cuerpo de Moisés por la unción que lleva dentro,
Imagina cuánto teme tu cuerpo, que es la morada del Espíritu Santo. Imagina cuánto teme la unción que Dios ha puesto en ti. Por eso el enemigo ataca tanto tu cuerpo. Por eso intenta destruir tu salud, tu mente, tu paz, porque sabe que eres un templo viviente de Dios. Pero así como Miguel derrotó a Satanás en esa batalla, tú también puedes vencer al enemigo en tu vida. No con tu propia fuerza, sino con la fuerza del Señor Jesús que vive en ti. Y aquí hay una revelación que transformará tu vida. Cuando enfrentes ataques espirituales, cuando sientas que el enemigo intenta destruirte, recuerda lo que hizo Miguel. No luchó con sus propias fuerzas. Dijo, que el Señor te reprenda. Esta es tu arma. Esta es tu victoria. No intentes luchar contra el diablo con tus propias fuerzas. Invoca la autoridad de Jesús. Declara, que el Señor te reprenda, Satanás. Y cuando lo hagas, la misma fuerza que derrotó a Satanás en aquella antigua batalla se manifestará en tu vida. El mismo poder que protegió el cuerpo de Moisés te protegerá a ti. Comenta abajo, que el Señor te reprenda, si quieres declarar esta victoria sobre tu vida. Comenta abajo si quieres que el mismo poder que protegió a Moisés te proteja también. Pero hay algo aún más poderoso. Cuando Jesús resucitó, no solo conquistó la muerte, sino que te dio autoridad sobre todo el poder del enemigo. Lucas 10:19 dice, les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Esto significa que tienes más autoridad que Miguel en esa batalla, porque no solo invocas el nombre del Señor, hablas en el nombre de Jesús, quien ya derrotó definitivamente a Satanás en la cruz. Si estás dándote cuenta del poder que existe dentro de ti, si estás entendiendo que no necesitas temer al enemigo, dale me gusta a este video y comenta. Tengo autoridad en Jesús para declarar esta verdad sobre tu vida. Al concluir este viaje a través de la historia más misteriosa de la Biblia, quiero que reflexiones sobre algo. Si Dios consideró el cuerpo de Moisés tan importante que envió un arcángel para protegerlo, ¿qué dice eso sobre cómo Dios ve tu cuerpo? Si Dios peleó una batalla espiritual para preservar la integridad de su siervo, ¿qué revela eso acerca de la batalla que Él está dispuesto a pelear por usted? La disputa por el cuerpo de Moisés no fue solo una batalla antigua. Fue una demostración del amor de Dios por la humanidad. Fue un anticipo de la cruz. Fue una promesa de que nunca abandonará a quienes le pertenecen. Y aquí hay algo que te conmoverá. Si Dios cuidó tanto del cuerpo de Moisés, que era solo un hombre, imagina el cuidado que tiene de ti, que eres su hijo adoptivo por medio de Jesucristo. Efesios 1:5 dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su benévola voluntad. No eres solo un siervo de Dios, eres un hijo de Dios. Y si Dios envió a Miguel para proteger el cuerpo de un siervo, imaginemos lo que hace para proteger el cuerpo de un hijo. Hoy, cuando te mires al espejo, recuerda, no eres solo carne y hueso, eres un templo sagrado, eres la morada de Dios, eres alguien por quien se libran batallas celestiales. Y si Dios hizo esto por Moisés, que era solo un hombre, imagina lo que hizo por ti a través de Jesucristo. Pero hay algo más que quiero que entiendan. La batalla por el cuerpo de Moisés nos enseña que hay un valor eterno en cada vida humana. Que cada persona es tan valiosa para Dios que está dispuesto a mover cielo y tierra para protegerla. Si estás luchando, si sientes que el enemigo ataca tu vida, recuerda esta historia. Recuerda que el mismo Dios que protegió a Moisés, te protege a ti. Y si te sientes inútil, si te sientes insignificante para Dios, esta historia demuestra lo contrario. Eres tan valioso que los ángeles luchan por ti. Eres tan importante que Jesús mismo dio su vida por ti. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Eso significa que tienes ángeles a tu alrededor ahora mismo, protegiéndote y ministrándote. Si este mensaje tocó tu corazón, si cambió la manera como te ves delante de Dios, comenta abajo, soy templo de Dios, para que yo sepa que esta palabra te llegó. Y si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón ahora. Porque aquí siempre encontrarás contenido que va más allá de lo superficial, revelando los misterios más profundos de la palabra de Dios. Comparte este video con alguien que necesite comprender su valor ante Dios. Quizás necesite saber que es tan valioso que los ángeles luchan por él. Y si tienes una oración específica, si quieres que ore por ti, déjala en los comentarios. Porque así como Miguel luchó por el cuerpo de Moisés, yo quiero luchar en oración por tu vida. Recuerda, no estás solo en este camino. Tienes un Dios que te ama, ángeles que te protegen y una familia celestial que intercede por ti.
La batalla por el cuerpo de Moisés terminó hace miles de años, pero la batalla por tu alma continúa. Y la buena noticia es que Jesús ya ganó por ti. Así que alza la cabeza, endereza los hombros y camina con la certeza de que eres hijo del Rey de Reyes. Camina sabiendo que eres tan valioso que el cielo se moviliza para protegerte. Que Dios bendiga tu vida abundantemente y hasta el próximo video. Quédate en la paz de Jesús. Adiós. Jerarquías angélicas y demoníacas. Escribe ángeles. Si quieres que revele las profecías que se están cumpliendo ahora mismo, escribe profecías. Pero descubrí algo recientemente que es aún más impactante que todo esto. Tiene que ver con lo que Jesús realmente quiso decir cuando habló de otros mundos y muchas moradas en la casa del Padre. Podría cambiar por completo tu comprensión del más allá. ¿Y saben qué es lo que más me perturba? Hay un pasaje en Eclesiastés que sugiere que nuestra realidad actual es solo una de las muchas épocas que Dios creó. Que hubo otras humanidades antes de nosotros. Eclesiastés 3:15 dice: Lo que fue, ya fue, y lo que será, ya fue, y Dios restaura lo que ha pasado. Esto sugiere ciclos de creación y recreación que la mayoría de la gente nunca ha considerado. Si quieren que haga un video completo sobre las otras humanidades que existieron antes de nosotros, dejen ciclos en los comentarios. Este será el video más polémico que he hecho. Y mira, hay una cosa más que necesito decirte. Hay una interpretación de la Biblia que sugiere que lo que llamamos la segunda venida de Jesús no es un evento futuro, sino algo que está sucediendo gradualmente a través de revelaciones como las que estoy compartiendo contigo. Jesús prometió que no dejaría huérfanos y que enviaría al Espíritu de la verdad para revelarlo todo. Y si estas revelaciones que ahora están surgiendo forman parte de este cumplimiento profético, por eso es tan importante que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Porque revelaré cosas que podrían cambiar el curso de la historia de la humanidad. Bueno chicos, ¿qué opinan? ¿Han cambiado estos misterios su perspectiva de la Biblia? ¿Han cambiado su perspectiva del mundo espiritual? ¿Han cambiado su perspectiva de su propia existencia? La verdad es que la Biblia es mucho más profunda y misteriosa de lo que nos han enseñado. Revela un universo donde las dimensiones se cruzan, donde seres de otros mundos interfieren en la historia humana, donde el conocimiento oculto se ha ocultado deliberadamente, donde ciclos de creación y recreación ocurren a lo largo de los siglos. Pero lo más importante es que estos misterios no deberían alejarnos de la fe. Al contrario, deberían mostrarnos que Dios es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más misterioso de lo que imaginábamos, que el universo es mucho más complejo y fascinante que cualquier ciencia ficción. ¿Y sabes qué más es asombroso? No estás descubriendo esto por casualidad. Quizás estés entre los elegidos para conocer estas verdades en este momento histórico. Quizás formes parte de una generación que presenciará revelaciones que se han guardado durante milenios. Si has llegado hasta aquí, si has asimilado todo este conocimiento, tienes una responsabilidad. No puedes quedarte callado. No puedes guardártelo para ti. Necesitas compartir estas revelaciones con quienes también buscan la verdad. Así que les pido, denle me gusta al video si este contenido les abrió la mente. Suscríbanse al canal si quieren continuar este viaje de descubrimiento. Y compartan con personas que saben que tienen el coraje de cuestionar y buscar la verdad. Porque hay muchas personas cansadas de respuestas superficiales y que desean conocer el lado más profundo de la fe. Y tú puedes ser el canal que Dios usa para traerles esta revelación. Y mira, antes de terminar, necesito contarte algo personal. Cuando comencé a descubrir estas verdades, pasé por una profunda crisis espiritual. Cuestioné todo lo que creía. Tenía miedo de las implicaciones de lo que estaba descubriendo. Pero entonces comprendí que la verdad no es nuestra enemiga. La verdad es liberadora. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por muy perturbadora que sea esa verdad, siempre es mejor que vivir en la ignorancia. Así que los animo. No tengan miedo de cuestionar, de buscar, de descubrir. Dios no se siente amenazado por nuestras preguntas. Al contrario, se complace cuando buscamos conocerlo más profundamente. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Somos una comunidad de buscadores de la verdad. Somos personas que no nos conformamos con respuestas superficiales. Somos quienes tenemos el coraje de mirar al abismo del misterio y no retroceder. Cuéntame en los comentarios qué misterio te impactó más y cuál te gustaría que explorara en el próximo video. Además, cuéntame cómo estas revelaciones están cambiando tu perspectiva del mundo. Tu participación es crucial para seguir brindándote contenido como este. Y si conoces a alguien que necesite escuchar estas verdades,
alguien que esté cuestionando su fe, alguien que busque respuestas más profundas, etiquétalo en los comentarios. Compartamos estas revelaciones con la mayor cantidad de personas posible. Porque el tiempo se acaba, amigos. Vivimos en una era de revelaciones masivas. Conocimientos que han estado ocultos durante siglos están siendo revelados. Profecías que parecían imposibles se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y tú, que has llegado hasta aquí, eres parte de esta generación especial que será testigo de cosas que las generaciones anteriores solo soñaron con ver. Antes de irte, quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cuántas veces has escuchado sermones que te dejaron con más preguntas que respuestas? ¿Cuántas veces has sentido que había algo más profundo en las escrituras que no se estaba revelando? Buscar la verdad es tu derecho. No tienes que aceptar interpretaciones superficiales. Puedes cuestionar, estudiar y profundizar en el conocimiento. Pero recuerda, un gran conocimiento conlleva una gran responsabilidad. Estos misterios no son para entretener, sino para transformar. Su propósito es ayudarte a comprender mejor el mundo en el que vives y al Dios al que sirves. Así que les dejo con esta reflexión. Si estas verdades llevan miles de años escritas en la Biblia, ¿por qué las descubren ahora? ¿Qué más hay oculto, esperando ser revelado? Si quieres continuar este viaje de descubrimiento, si quieres conocer verdades que cambiarán tu vida, quédate conmigo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y juntos desentrañaremos los misterios más profundos de la fe. Y recuerda, la verdad no teme a la investigación, solo teme a la ignorancia. Hasta el próximo vídeo y que Dios los bendiga a todos en su búsqueda de la verdad. Ahora necesito que hagas algo muy importante. Si este video te abrió la mente a nuevas posibilidades, si te hizo cuestionar cosas que nunca antes te habías cuestionado, entonces, compártelo con personas que también están buscando la verdad. Porque hay muchas personas cansadas de respuestas superficiales y que desean conocer el lado más profundo de la fe. Y tú puedes ser el canal que Dios usa para traerles esta revelación. Cuéntame en los comentarios qué misterio te conmovió más y cuál te gustaría que explorara en el próximo video. Tu participación es crucial para seguir brindándote contenido como este. Y no lo olvides, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campanita. Porque los próximos videos serán aún más reveladores. Hasta la próxima revelación.